Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente acá en Ya que estamos, valga la redundancia, con Daniela Rangel, Willy Camacho, para hablar un poquito de libros como punto de partida para extendernos a otros temas que hacen a la vida totalmente mundana de todos. ¿Cómo estás, Dani? Bien, estoy bien y feliz de estar otra vez compartiendo con ustedes. Y sí, decías bien, yo creo que se trata de tomar los libros como pretexto para hablar de la vida. Y de eso se trata lo que estamos haciendo en estos programas y lo que vamos a hacer hoy concretamente. Muy bien, y ya que estamos, hemos hablado en el anterior programa del canon, digamos, de las 15 novelas fundamentales de la historia de Bolivia, que es lo que más se acerca a un canon de la literatura boliviana, y teníamos algunas observaciones al respecto, hemos chismeado. Hemos prometido destruirlo hoy día. Cómo se ha hecho además ese canon, o esa elección de las 15 novelas fundamentales. A partir de ahí también nos hemos preguntado, ¿y estos buenos hombres y mujeres vivirán de la escritura? Si son tan reconocidos. Y bueno, hemos visto que no, para nada. Además, bueno, nos hemos quedado ahí trancados un poquito, no sabemos del todo, pero ya podremos retomar un poquito también esa charla. Ahora lo que queremos proponer y partir es qué novelas han quedado fuera o con qué novelas se podría actualizar estas novelas fundamentales. Sí, porque, a ver, se hizo una propuesta de que la idea es pensar que hay 15 novelas que son fundamentales. ¿Para qué? O sea, ¿por qué fundamentales? La idea era que era de la época republicana, o sea, que daban cuenta del espíritu nacional. Esa Bolivia, que era todavía república, todavía no era Estado plurinacional. O sea, hay 15 novelas que tendrían que contar lo que es la república, ser representativas para la república, narrar, tener una visión de república. Bueno, ese era más o menos el espíritu de todo esto, ¿no? Y hablábamos de que en teoría, o sea, en principio tenían que ser 10, pero luego se descubría que había más novelas y quería ser un canon muy pequeñito. O sea, era un corpus muy reducido y se ampliaron a 5 novelas más. Entonces hablamos de 15 novelas. Pero nosotros estábamos justamente pensando en que 15 también pues sigue siendo un número reducido, ¿no? Porque hay muchas novelas que por fuerza han tenido que quedar fuera, no sabemos con qué criterios, o sea, que queramos criticar las razones, o sea, en el sentido de muy mal, pero obviamente desconocemos por qué algunas han tenido que quedar fuera. Pero en todo caso, a partir del 2009, que fue la fecha de corte, estamos hablando de 19, 29, o sea, en poco 20 años. En poco 20 años se han tenido que escribir otro tipo o sea, existen nuevas propuestas que dentro de qué canon andaría, estarían flotando. Claro, a ver, hay que ver en términos probabilísticos. Porque hay un canon universal, digamos, ¿no? Que te puedes decir ahí, digamos, estos son los 100 libros más importantes de la historia del mundo que todo ser humano debería leer, digamos, ¿ya? Ajá. Pero eso no se agota, es decir, ¿no crees tú que cada año al menos se escribe un libro en todo el mundo, digo, un libro que sí va a ser importante, claro, que va a decir algo que debería entrar a un canon? Claro. Entonces, cada año tendríamos uno más. O sea que en 100 años ya hay 200 libros. Claro. Cada vez se hace más grande. O sea, nos va a terminar faltando vida de eso, tiempo. Claro, eso en términos universales. En Bolivia se da algo similar. Sí, por ahí sí. No es un libro importante para toda la humanidad, pero es un libro importante para el país. Por lo menos uno al año. De todo lo que se produce. Ajá. Uy, ¿cuánto se producirá? Ahí está, eso, ¿sabes? No tengo idea, pero tú como editor, o sea, tú produces en tu editorial 46 libros. No me importan los enemigos de la competencia. Pero solamente tú dices que publicas anualmente 40 y ¿cuántos? No, 50 y algo, vamos a llegar a 60. Pues imagínate, yo creo que fácil se publican 100 libros al año. Muchos más, no porque claro, hay editoriales que publican en todos los departamentos. Y hay editoriales que hacen ensayo específicamente, otras que hacen solo poesía. Entonces hay de todo, y hay microeditoriales que harán 3, 4 libros al año. Ya, 50 novelas al año. Yo creo que fácil en Bolivia se deben publicar 300 títulos por año. Pero si hablamos de un canon de narrativa, como lo que hemos estado haciendo en el programa anterior, ¿tenemos 50 novelas al año? ¿40? Más, yo creo que más, pero por ahí va. Ya, de 50 novelas tiene que haber una que sea, wow, esto tenemos que leerlo todos. Entonces, escucha, cada 10 años tendríamos que tener por lo menos un nuevo canon. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a intentar hacer. Vamos a proponer nuestro canon 2.0, es decir, esos libros que nosotros consideramos que tienen que leerse, independientemente de los 15 fundamentales que no vamos a cuestionar si es que han sido bien elegidos o no han sido elegidos o cuáles han sido los criterios que han estado por detrás, pero nosotros en esos últimos
pongámosle 15 años, hemos encontrado novelas que nos han impactado, que nos han gustado, que han sido un fenómeno en ventas, o sea, que a la gente le ha gustado, han sido recomendadas de boca en boca, de amigos a amigos, y eso obviamente se traduce en que la gente quiere leerlas. Yo siempre digo que la mejor publicidad es el propio consumidor, es el propio cliente, y en este caso es el propio lector. Entonces, podemos empezar pensando en qué novelas creemos que tienen que ser leídas por alguna razón en particular. Ya, ese es un criterio. ¿Ya? Yo creo que hay autores, además, que merecen incorporarse a un canon por ciertos motivos, es decir, porque han aportado mucho a la literatura y por ahí toda su obra en conjunto merece estar representada en un solo título, digamos, que haga parte del canon. O me es difícil también de algunos autores, y voy a citar el nombre, Claudio Ferrufino, decir cuál... El señor Don Rómulo, El exilio voluntario, Muerta ciudad viva, Diario secreto. ¿Cuál de esas podría? Cualquiera podría ser parte de un canon. Pero yo tengo la mía, yo la tengo más clara. ¿De Claudio Ferrufino o de qué? No, en él. Pero entiendo que hay autores que sí nos pueden presentar esta disyuntiva, o que entendemos que el conjunto de su obra, es decir, no sé si el conjunto de su obra, pero como autores tienen que ser leídos. Claro. Sí. Bueno, ese podría ser otro criterio. Sí, tal vez más adelante podríamos pensar en autores que hay que leer, sí, más que en una obra específica de este autor. Ok, entonces... A ver, yo voy a partir, porque creo que, y por ahí estoy equivocado, ya me he olvidado cuáles eran las 15 novelas fundamentales. Te las puedo por ahí repetir. Vamos a repetir todas. No, te las puedo repetir sin pena. No, pero te digo, ¿está Edmundo Paz Soldán ahí? Sí. ¿Con qué novela? Edmundo Paz Soldán estaba con... Uy, caray, no creo que no. No está Edmundo Paz Soldán. Y Edmundo Paz Soldán es nuestro autor más publicado en el exterior, es el autor bandera. Sí. Hace muchos años habían dicho en otro ranking que se hizo, ranking nada más, ¿no? Auspiciado por un suplemento cultural, que Río Fugitivo era una novela magnífica, que era la mejor del mundo y que se debía ser leída. Qué entusiasta es el lector. Claro, entonces yo, y lo siento mucho Edmundo, creo que no, que ni por si acaso es tu mejor novela, pero sí creo que tu obra como tal, ya viendo la perspectiva, merece pues ser leída, revisada, partiendo por esa maravilla que escribiste, Dochera, sí, y llegando a lo último, donde creo que ya en las últimas novelas se nota un Edmundo Paz Soldán consolidado, y dentro de ese grupo de varias novelas, porque Edmundo creo que saca una por año, pero Los días de la peste es un novelón. Los días de la peste. A ver, contame, porque no tengo idea de qué van Los días de la peste. Vamos rápido, está ambientada, él se basó en San Pedro, dijo, bueno... ¿En la cárcel? En la cárcel San Pedro, voy a hacer mi propio San Pedro, es su propio San Pedro, ¿ya? Y entonces, imagínate, es una pequeña ciudad, San Pedro, eso es lo que él reproduce, una cárcel a la cual llega la peste. Mira, y esto era antes de la pandemia, que es además una cosa de locos, porque al poco tiempo vino la pandemia, y él nos hablaba de esto, ¿no? Llega la peste a la cárcel. Bueno, pero ahí se juega la polifonía, porque en una cárcel hay mucha gente, en una cárcel donde están hacinados, hay mucha gente, muchas voces, muchas formas de hablar, y Edmundo supo resolver muy bien. Hay un personaje que me parece fantástico, ahorita el nombre no lo recuerdo, pero que habla con ese vicio del lenguaje que tienen algunos políticos tal vez al hablar, que siempre hablan en plural, ¿no? Nosotros estamos en una vacación, y cuando el político está en vacación, claro, ¿no? Vamos a ir. O te preguntan, ¿no? Daniela, ¿qué tienes preparado? Bueno, estamos preparando un nuevo libro, ¿no? ¿Has escuchado a esos que hablan en plural cuando les preguntan en persona? Y mi espíritu, y entonces hay un personaje que habla así, pero hablan todos, ¿no? Hígado, corazón, riñones, queremos matar a este, o sea, todos sus órganos están hablando, por eso cuando él habla expresa la voluntad de todo su ser. Y entonces hay partes en las que el hígado, todos se están manifestando. Yo y mis brazos. Sí, no, pero además, no, esas partes hablan, ¿no? Se manifiestan. Entonces, no, es genial cómo han resuelto ese vicio del lenguaje, dándole un trasfondo, digamos, interesante. Pero ahí está, es un ejemplo de la polifonía que hay en esa novela, un trabajo de lenguaje impecable. Y me acuerdo que tal vez poco antes yo había entrevistado a Edmundo, y Edmundo me decía,
que él tenía un problema, que ya se soñaba en inglés, entonces se estaba olvidando de su idioma. Entonces por eso su búsqueda de lenguaje en las novelas que ya estaba escribiendo, su exploración era más lingüística que de, pucha, voy a contar sobre esto, más que temas, él buscaba la forma, cómo contarlas. Entonces yo creo que ahí sí se lució. Y Los días de la peste es un novelón que merece estar en un canon. Mucho más que Río Fugitivo. Ah, mira. Bueno, interesante. Bien, bien, bien. Pues me gustaría leerlo para que veas que no he leído. A ver, yo propondría entre estos libros que no han sido parte del canon, pese a que han sido publicados antes de la convocatoria y de las propuestas, obvia y lógicamente Periférica Boulevard. Creo que ni siquiera necesita ya una invitación, porque yo creo que gran cantidad de la población ha leído Periférica Boulevard. Es decir, de esta población que finalmente le gusta leer, ¿no? No hablemos tanto de cantidades, de formación, sino que le gusta leer. Y bueno, son pues muchas las razones por las que creo que esta novela tiene que ser leída. La fundamental es porque va a ser disfrutada, ¿no? Aquí no se trata de recomendar cosas que son un castigo, pero tienes que leer, porque ¿cómo no vas a saber? Sino de estas novelas que te invitan a vivir un momento especial, que te invitan a reírte, que te invitan a trasnocharte, que no vas a dormir hasta que no termines por lo menos ese capítulo, ¿no? Y a ver, Periférica Boulevard, que tampoco quiero spoilearla, pero tiene su origen en un cuento que ya tiene un título maravilloso, ¿no? Que es Joc Choconaut de Rock Pesado. Tal vez no todos han leído ese cuento, que en su momento ya fue ganador del premio Franz Tamayo, ¿no es cierto? Ganó ya el concurso nacional de cuento y trata de las aventuras y de las pugnas de dos grupos de dos grafiteros que se tienen bronca y que obviamente tienen sus seguidores. Entonces utilizan el espacio para manifestar su rabia, para combatir, para guerrear de alguna forma. Son pues las paredes, ¿no? Las paredes de la ciudad, los muros donde pueden insultarse, donde pueden dibujarse, donde pueden establecer una lucha por el territorio, porque finalmente en las pandillas y en la ciudad esa es la lucha, ¿no? El poder se manifiesta en el espacio donde uno puede sentar soberanía. Entonces, años después, específicamente el 2004, sale Periférica Boulevard retomando la vida de estos dos pandilleros grafiteros que se había quedado además que tuvo hasta esa capacidad, ¿no? Adolfo Cárdenas, de terminar el cuento en un lugar donde podría iniciarse una nueva aventura. O sea, no es un cuento donde la gente se muere y se murió, pues ya ni modo que lo revivamos, ¿no? Sino donde puede iniciarse el segundo round de esta pelea, y es lo que pasa en la Periférica. Y creo que una de las razones del éxito de esta novela es esta estructura de policial, ¿no? Que a la gente le gusta, a todos nos gusta el misterio, conocer quién es el malo, conocer las pesquisas del detective, verlo en acción, verlo equivocarse. No por nada las series norteamericanas y tantas series siguen teniendo pues éxito, porque a todos nos gusta descubrir las cosas, ¿no? Y es esto lo que pasa en Periférica Boulevard, pero pasa de una forma chistosa, porque es decir, esta intención de descubrir las cosas pues falla todo el tiempo, salen mal, ¿no? Y es lo que ocasiona tanta risa, pero es un humor tan fino al mismo tiempo, no es este humor, no sé, que apela a palabrotas, a lugares comunes, a este chiste que tú crees que va a resultar chistoso porque, ¿no?, entre tus amigos funciona, no sé, es un humor muy, muy creado, muy bien pensado, y al final también es una novela donde escuchamos muchas formas de hablar, muchas maneras de pensar, y yo creo que va más allá de la novela humorística, ¿no? Es una pena que no haya ganado, esos misterios de la vida, que no haya ganado el Premio Nacional de Novela el 2004, que haya salido en segundo lugar, bueno, que haya tenido una mención especial, porque esta es la novela que yo creo que establece en nuestra literatura un antes y un después, o estoy exagerando. No sé si estás exagerando. No, creo que es importantísima. Yo está en mi top 5, digamos, de novelas, y además el Adolfo es uno de mis escritores preferidos, pero yo creo que en ese entonces se han fijado en otros criterios, y ya desde punto de vista estrictamente editorial, si yo fuera una editorial, no sé, italiana, no traduciría esta novela. Claro, es que es imposible traducir, ¿no? Entonces no es una novela que vaya a tal vez representar a Bolivia en el exterior. Una novela muy para bolivianos y tal vez muy para collas. Sí. Y hablando de collas,
Estoy viendo mi lista y son puro collas. Tú. Mi lista del nuevo canon. No puro, pero es que ocurre que Yo también. creo que, y esto refleja un problema, el mismo problema que hubo cuando se hizo las 15 novelas fundamentales, justo lo que hablábamos, que no leemos a lo que se produce en otras regiones, no por malos tipos, digamos, Sí. ¿no? Pero es que no se conectan. Las editoriales de Santa Cruz no mandan a La Paz, las de La Paz tal vez no mandan a Santa Cruz, Sí. o el grupo de lectores es muy reducido. Pero bueno, si acabamos de mencionar a Edmundo Paz Soldán, que es cochabambino, ya con eso zafa, pero bueno, él es del bloque occidente, que Claro. está conformado por Cochabamba y La Paz básicamente, Oruro también, ¿no? Con los escritores que pueda haber ahí. Pero yo creo que hay autores importantes en Santa Cruz, y voy a nombrar 3. Ahora, de ahí, libros, podemos un poquito debatir. Darwin Pinto tiene una trilogía espectacular, con Sabayonosis, La máquina de Queronte y Sayonara Honey, Ajá. y que te refleja una Santa Cruz desde la Santa Cruz antigua, ¿no? Porque los Drake llegan a una Santa Cruz. Los Drake. Claro, en la época cuando estaba terminando la colonia, digamos, y ven el surgimiento de la República y todo, y la última novela ya sitúa al último de los Drake, al último descendiente de los Drake, en una Santa Cruz politizada, que está enfrentada contra un gobierno que incita a la quema de los bosques, etcétera, ¿no? Entonces, es una saga que abarca mucho, de manera ficcional, obviamente, la historia de Bolivia, pero desde una perspectiva absolutamente cruceña, y que es muy rico para el boliviano en general. Ademar Manjón, que puede tener muy pocas novelas. De hecho, tiene una antigua, Los Belgas, y su libro de cuentos, Los Fantasmas del Sábado. Yo me quedo con Los Fantasmas del Sábado, que estoy seguro, no ahora, porque claro, es un libro de cuentos que tiene 2, 3 años recién. Ajá. Y claro, ahí es otra cosa que podemos debatir más adelante, cuánto tiempo necesita un libro para engrosar un canon. Si necesita ser probada durante 10 años, digamos, para definir si esto definitivamente está para... O quiénes lo están recomendando, ¿no? Porque creo que hay obviamente 2 espacios que no deberían estar en tensión, pero que de alguna forma están, ¿no? Los académicos, es decir, los profesores, los editores, la gente que es capaz de hacer lecturas más refinadas y decir, tienes que ver esto, que finalmente es el papel de la crítica, ¿no? Iluminar esos textos, mostrar cosas que a simple vista el lector desprevenido pudo haberlas dejado olvidadas. Bueno, ese es un polo. Y el otro polo es el mercado, que simplemente a la gente le gusta, entonces se vende por montones, entonces podríamos pensar que es una buena novela por eso. Hablando pero de estas cosas, Periférica no entró a las 15 novelas fundamentales porque había salido el 2004, publicada. O sea, tenía unos 5 años en el mercado cuando se hizo esto de las novelas fundamentales. Era niña todavía. Entonces, claro, decían, no, es que Periférica le falta todavía madurar, como si fuera una fruta. Claro, lo que tendría que madurar eran los lectores en todo caso, Claro, ¿no? que tiene que ver qué va a madurar, el libro ya está hecho, ya está claro. ahí. Tampoco entró en ese entonces cuando Sara Chura despierte, por el mismo motivo. Claro, Es demasiado otro libro joven. que merece estar ahí. Ajá. Ahora tal vez ahí el criterio es muy paseña igual, es muy local, pero no creo. Cuando Sara Chura despierte tiene pinceladas de literatura universal por todas partes. Ese libro está salpicado de literatura universal. ¿Y qué encontraría un lector en Sara Chura? ¿Por qué lo recomendarías? A ver, Pero así, en palabras En palabras fáciles para sencillas. nuestro sobrino de 16 años que quiere leer. ya, si mi sobrino de 16 años me dice, lee este libro, le digo, lee, te vas a despansar de risa. Hay mucho humor, desborda humor, si te quieres quedar ahí, en esa capa. Ya. Si has leído mucho, vas a encontrar referencias a Hamlet, a Bartleby el Escribiente, al Quijote, qué sé yo. Las referencias están ahí, los homenajes a esos grandes autores están. Pero el que no haya leído eso, lo va a disfrutar en otro nivel. O sea, tiene muchas capas para tener un disfrute. Eso hace, por ejemplo, un gran libro. Eso diríamos que es un buen libro desde la academia, ¿no? Todas las posibilidades de lectura. Si te quedas acá, lo vas a disfrutar. Si vas más aquí, también lo vas a disfrutar. Si vas más aquí, vas a entender que había algo más que la historia que estaba en juego. El que conozca el gran poder, cómo funciona esa fiesta, las dinámicas, la cultura misma, ¿no? Va a disfrutar de otra manera, con toda seguridad. Ajá, claro ¿no? que sí. Entonces, claro,
no es necesario conocerlo todo. Vuelvo a los cruceños, ¿ves? Porque hemos vuelto a los collas, sin querer queriendo, es que somos muy collas, Ajá. nosotros. Sí, es que hay muchas razones para no leer, que no tienen nada que ver con la calidad, tiene que ver con lo que haces, tienes que ver con lo que enseñas, con lo que investigas, con el Claro. tiempo. Afortunado tú, podría decir yo, que dirigiendo una editorial, por fuerza, pues, aun cuando no tienes ganas de leer, tienes que leer, a ver qué cosita te han mandado para publicar, ¿no ve? Bueno, tengo que mencionar sí o sí a Giovanna Rivero, que ella, sí la he leído, ella no publica con nosotros, pero es una escritora fenomenal. Tenía la oportunidad de alguna vez ayudarla a revisar 98 segundos sin sombra, si mal no recuerdo, ese es el título, que ya es película, y esa novela fue uno de los primeros lectores y le ayuda con alguna corrección. Y es una novela muy linda, pero creo que dentro de lo que ha hecho, su último libro de cuentos, Tierra Fresca de su tumba, ya está en otro nivel. Se nota una Giovanna consolidada. No por nada este libro lo están traduciendo en todas partes, lo están presentando, ya lo han presentado en portugués, en inglés, lo han presentado en varios países. O sea, pero ¿y por qué un lector boliviano, nuestro sobrino de 16 años, tendría que leerla o disfrutaría por lo menos? Porque de eso se trata nuestro canon, ¿no? Insisto, que no es así un adobe que tienes que leer porque, no sé, sino porque con estos 10 libros vas a tener una experiencia distinta de Bolivia, de la historia, de lo que sea. ¿Por qué? Giovanna tiene el efecto Silvio Rodríguez, le llamo yo. ¿Sabes qué Silvio Rodríguez? Bueno, para los que han escuchado Silvio Rodríguez, en mi generación, en las guitarreadas teníamos que tocar Silvio Rodríguez. Y Silvio Rodríguez parece fácil. Pero cuando ya quieres tocar, digo, a la chucha, no es así fácil, suena que cualquiera puede tocar y no los Suena acordes. Arjona, pero Claro. no, es Silvio Rodríguez. Porque Es Silvio Silvio. Rodríguez, antes de ser cantante, era guitarrista, ¿no? Él Bueno, era guitarrista, entonces... Pues pasa lo mismo con Giovanna Rivero. Pero ¿qué te parece si lo contamos en el siguiente bloque? ¿Qué es lo que pasa con Giovanna Rivera? Perfecto, ya, develamos por qué es Silvia Rodríguez. Entonces nos estabas diciendo que Giovanna Rivero tiene el efecto Silvio Rodríguez. Claro, que parece muy complejo, o sea, perdón, parece muy sencillo, pero es muy compleja su escritura, porque ella se esfuerza por darle esa naturalidad, esta fluidez a su escritura, a sus palabras, a las construcciones, pero eso implica un trabajo muy fuerte por detrás. Entonces este joven de 16 años, el sobrino de 16 años, cuando lea, no va a notar nada complejo. Va a fluir la escritura, la va a entender, va a disfrutar, además de los grandes personajes que construye Giovanna, la imaginería que tiene, lo va a disfrutar totalmente. Ahora el académico puede ir y empezar a desmenuzar ese lenguaje, ese trabajo de lenguaje tan complejo y solazarse horas ahí viendo cómo ha logrado ese tipo de construcción. Nos has hablado de tres cruceños entonces que tendrían que estar en esta nueva propuesta. ¿De qué tendríamos que leer si queremos renovar, si queremos refrescar un poco nuestras bibliotecas? Yo, a ver, alguien que tendría que aconsejar, es que siguiendo en esta línea del humor, es obviamente Potosí 1600. No sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de esta novela de Ramón Rocha Monroy, publicada en 2003, 2002. 2002, o sea, antes de la elaboración de las fundamentales, pero que seguramente tiene que madurar o algo así, pero la novela no maduró, pero yo creo que los lectores maduramos. ¿Qué podemos encontrar en esta novela? Porque yo la recomiendo, porque creo que es importante que no se la pierdan. Otra vez el humor, creo que está presente. Y esto me parece interesante, porque nosotros que no somos una cultura, especialmente de lado colla, muy festiva, muy de celebración, muy de reírse fácilmente, no lo somos. O sea, para nuestra tristeza, no, somos más no sé, somos personas más angustiadas, más oscuras. Nuestra música es así, nuestros bailes son así. No somos muy de celebrar. ¿No? No somos muy de fiesta, creo que entendemos mal la fiesta o vivimos a nuestra manera la fiesta, pero nuestra literatura sí resulta muy humorística, ¿no? Y creo que una de las razones para leer 1600, además de que nos podamos reír muchísimo, es pensar en todo el juego que se ha hecho, o sea, rescatando la historia oficial de Potosí 1600, ¿no? Gracias al trabajo de Arsanz.
que fue un historiador. Entonces, retomar aspectos de la historia que efectivamente fueron registrados y darles un giro para generar la historia que nuevamente las pugnas, yo no sé si me gustan o qué es lo que pasa entre vicuñas y vascongados, entre estos dos grupos, ¿no? Los criollos y los españoles, digamos de verdad. O sea, esas pugnas que mantenían en 1600, en un Potosí totalmente inhóspito, donde los bebés que nacían se morían por el frío, donde las mujeres tenían que ir a dar a luz a Sucre, y luego volvieron. Y claro, el primer bebé que logra sobrevivir en Potosí lo bautizan como Nicolás y piensan que entonces Nicolás es el nombre que va a hacer que todos estos niños puedan vivir. Entonces, al final tenemos una, no sé, una tracalada de cuántos Nicoláses, no me acuerdo cuántos, todos los bebés se llamaban Nicoláses. Y en medio de la historia tenemos comida, tenemos receta, tenemos ángeles, tenemos deidades bajando a Potosí y al final ya no se sabe si son o si no son, y creo que esta es la idea, ¿no? No quiero ir más allá para no spoilear la historia, pero creo que quienes lean 1600, cuando vean este título, que a propósito la editorial lo publica. No. Ya Potosí 1600. No, Potosí es de Premio Nacional de Novela, ha sido publicado por Alfaguara y ya no fue reeditada. ¿Sí? Ya, bueno, si tienen la suerte de encontrar, si no ha sido reeditada, busquen esta novela, tienen que leerla con calma. No es una novela que se la pueda leer así en el minibús dando barquinazos, pero la van a disfrutar mucho. Yo creo que esta es una de mis top, no sé cuántas, 10 o 5, pero tendrían que leerla. Ya, aquí va otro que igual puede ser cuestionado, a ver, pero yo creo que tiene que engrosar en un canon. Es Víctor Hugo Vizcarra. Mucha gente lo debía escuchar, pero otros que no lo conocen. Víctor Hugo Vizcarra era un escritor de la calle. Era alcohólico, vivía en la calle y de hecho sus historias reflejan ese mundo de la calle, ¿no? El mundo de Lampa también. De hecho, perdón que te corte, pero no son novelas. No son novelas, no, son relatos. Es más, ni cuentos, ¿no? Son relatos. Y claro, en medio de eso tiene el diccionario de Cova también, que hizo para la policía. Sí, puso, ¿no?, los términos que utilizan los delincuentes. O sea, para ayudar a la policía a decodificar la forma en que hablaban los choros. Y el libro se lo robaron. ¿Quién? La policía. Pero lo hizo para la policía. Lo hizo para la policía. Pero el día de la presentación, un capitán, no me acuerdo quién, le puso su nombre y lo presentó como si fuera suyo. Eso luego se descubrió y hubo todo un lío, claro, y luego le restituyeron los derechos. Claro, fue una canallada. Claro, no podía defenderse. Y Víctor Hugo Vizcarra luego, no es que es descubierto, pero es rescatado por Manuel Vargas con su editorial Correvidile, y es Manuel quien empieza a hacer el trabajo de edición. Muy sacrificado. Algún día lo invitaremos a Manuel para que nos cuente cómo ha sido trabajar con Víctor Hugo Vizcarra, porque claro, mucha gente debe pensar, pero Manuel se ha hecho la plata con Víctor Hugo Vizcarra. No es así, nadie se hace la plata con literatura en este país. Tienen que olvidarse de esa idea. Nadie se enriquece haciendo literatura en Bolivia. Tenemos que hacer otro programa sobre cómo volverse escritor. Pero Vizcarra iba pues en las noches, iba a tocarle la puerta, así 3 de la mañana, dame 50 pesos, tú tienes mi obra, qué sé. Entonces, tenía que arreglar como podía el Manuel, porque claro, Víctor Hugo era un hombre que estaba con un problema, era alcohólico, tenía esa enfermedad. Y entonces las personas que tienen esa enfermedad a veces no razonan muy bien, ¿no? Entonces ha sido difícil trabajar con él. Pero todas sus historias ya son casi de culto. Además, su muerte ha hecho que la gente lo ponga en otro lugar. Pasa que generalmente con los autores que mueren jóvenes y tienen cierta premonición sobre su muerte. Él había dicho que iba a vivir hasta sus 50 años y justamente falleció. A los 50 años. 50 años, ¿no? Ya la cirrosis lo acabó. Sí, es increíble que sea un autor que no necesite presentación, ¿no? La mayoría de la gente lo conoce, lo disfruta. Aquí tendríamos que preguntarnos por qué disfrutan esas historias que la mayoría de las veces son tristes, no son cosas que quisiéramos que nos pase. Pero entonces, ¿y por qué crees que es como polémico? Hay un grupo de gente que no estaría de acuerdo contigo. Totalmente. De hecho, nuestro querido Adolfo detestaba la obra de Víctor Hugo Vizcarra. No sé si a él como ser humano, pero la obra sí. Wow. Porque, y vamos a ser honestos, ¿no? Pues Víctor Hugo Vizcarra no era un escritor. Claro, no había. Escribía, ¿no? Escribía historias, tenía las historias en su cabeza, pero no tenía formación, no había podido estudiar. Eso no es su culpa, obviamente. Claro.
Entonces él ha tenido la suerte de tener un editor que ha ayudado a armar esa obra, pero no hay pues un alto vuelo literario. Claro, y no se puede tampoco atribuirle, creo, mucho trabajo, ¿no? Porque él estaba ocupado viviendo, o sea, tenía las historias, él solo tenía, no digo solo, pero se entiende, ¿no? Que no quiero echar a menos esto, pero él registraba lo que ya le había pasado. ¿No? No hay un trabajo de creación, de crear un personaje, le daré una psicología, le pondré un lenguaje, estableceré capas de lectura para que un lector entienda eso, otro entienda más acá, ¿no es cierto? No hay, pues. Entonces, él reflejaba la realidad. Entonces, yo siempre, no siempre, pero hace muchos años decía, este es un gran libro para sociólogos, para antropólogos, no sé si para literatos. Pero lo estás poniendo en tu canon. Es que ya cambió el tiempo y la gente lo compra y lo lee. Entonces, si lo están leyendo, es porque a la gente le está diciendo algo. ¿Okay? Tal vez le está diciendo algo, le está mostrando esa Bolivia que no quieren ver, que nadie quiere ver, que prefieras tenerla debajo de la alfombra, tapadita ahí atrás, porque nadie quiere ver esa miseria que sí se vive en las calles. Sí, excepto los lectores. Das un pesito, pero eso te está obligando, o sea, los que han comprado el libro se han enterado de que hay esa Bolivia. O sea, saben que hay, pero no conocen los detalles, ¿me entiendes? Es un efecto interesante, ¿no? Decir que nadie quiere ver, pero al mismo tiempo las ventas dirían que mucha gente quiere verla y por eso. Ahora, es que no las quieres ver en vivo. Claro. Quieres ver el libro, con si no el quieres filtro, sí. Puede ser, o sea, te refleja eso. Y bueno, pues habría que ver, como te digo, hacer otro tipo de debate para ver si es literariamente bueno. Yo estoy seguro que debe tener defensores que argumenten en pro de su literaturidad. Sí, no creo que en sí la literaturidad no está en cuestión. Sí podríamos hablar de la calidad o de la profundidad, pero bueno, ahí tenemos a alguien que aconsejamos leer, aunque ni siquiera sabemos cuán bueno, digamos, literariamente son cosas de la vida. A ver, yo ¿a quién más puedo aconsejar? Bueno, sí, huyendo un poco del humor o de este tipo de humor que les he ido aconsejando, pero yo sí creo que hay humor, el exilio voluntario. Tú hablabas de Claudio y decías que es difícil elegir una de entre sus obras porque tiene por lo menos 3 premiadas y todas son de mucha calidad. Concuerdo en que es difícil, posiblemente voy a hablar de mis gustos, no de que sea la mejor. Fue la primera novela que yo leí de él y quedé impactada nuevamente por todos estos niveles, ¿no? Porque hay momentos en que parece Borges, porque hay tantas referencias, apela a tanta cultura, la forma en que él escribe, uno sabe que es una persona sumamente culta y eso es una maravilla siempre, ¿no? Por otro lado, a ver, ¿de qué trata el exilio voluntario? De un hombre que decide ir a Estados Unidos y vivir allá, o sea, pero ir a vivir, ¿no? No un tiempito, a hacer dinero y volver, sino establecer su vida, crear una nueva vida en Estados Unidos por decisión, por voluntad, no porque le esté yendo muy mal en Bolivia, no porque tenga que huir de algo, no porque, en fin, algo. Quiere reconstruirse y, como dice en algún lugar del libro, tiene que empezar su propia leyenda, generar su propia épica, ¿no? En ese otro país. Entonces él trabaja en oficios que comparten la mayoría de los migrantes, siendo un hombre muy culto, ¿no? Entonces ver desde la cultura, es decir, obviamente, desde una cultura que es totalmente ajena, ¿no? Es interesante porque él tiene una lectura de lo que es la vida, digamos, el sueño norteamericano, pero también lo desmitifica, ¿no? Se da cuenta que nadie va a cambiar, nadie va a mejorar. Finalmente, Estados Unidos no es mejor que Bolivia y concretamente que Cochabamba, que es Sullacta. Entonces, creo que el exilio voluntario es el mejor homenaje, es un gran homenaje, si no el mejor, por lo menos a Bolivia, porque este hombre, aunque está viviendo lejos, solo tiene Bolivia en su mente, Bolivia en su corazón, Cochabamba, cómo era su infancia, cómo era su adolescencia, cómo se enamoró, cómo eran los amigos. Entonces él tiene que irse para, no diríamos desenamorarse, sino acercarse emocionalmente más a su país. Y esto sumado con frases totalmente, no sé, fragmentos de una gran belleza, de una gran inteligencia, de una gran sensibilidad, para mí ha sido una de esas novelas que ameritan leer y volver a leer, y se las aconsejo porque creo que la empatía no va a ir porque tengamos que irnos a otro país, sino porque creo que nos enamoramos más de este país a partir de esta experiencia voluntaria. Y me olvido, es un libro también que tiene mucho de autobiografía, porque es finalmente lo que le ha pasado a Claudio Ferrufino, ¿no? Entonces no se está inventando un personaje, yo creo que está hablando en muchísimos lugares, sino en todos, de su experiencia como migrante en estos primeros años en Estados Unidos. Así que yo creo que hay que leerla. Ya, yo voy a
correr y me voy a detener en una, porque tengo varias, ¿ya? Y voy a nombrar nomás algunos que deberían estar. Wilmer Urrelo con alguno de sus dos, Fantasmas Asesinos o Hablar con los Perros, debería estar alguna. Es Wilmer Urrelo, es un gran escritor. Guillermo Ruiz Plaza ya tiene un montón de obra hecha, ha ganado un premio nacional de novela, a mí me gusta particularmente esa, Días Detenidos. También, bueno, Claudio Ferrufino lo tenía, a mí me cuesta elegir, pero sí, yo también tenía apuntada El exilio voluntario, aunque Diario Secreto igual es fascinante, pero El exilio voluntario igual creo que es la más destacada. Y sí o sí, yo creo que tendría que estar en un canon boliviano, Soundtrack de Camilo Uriosti. Ay, una mujer, por Dios, qué barbaridad. Nuestro 2.0, totalmente masculino. Oh. Soundtrack no solo boliviano, yo creo que es un novelón que podría estar en cualquier canon de cualquier país o a nivel continental, como sea. Es que es una arquitectura narrativa muy novedosa. Para los que no la han leído, Camila, el subtítulo del libro además es Glosario de Términos Relacionados. Es un glosario, es como un diccionario. Empieza en la A, termina en la Z. Entonces empieza amor, amistad, amigo, qué sé yo, avaroa, plaza, y va avanzando a la C. Entonces, para cada definición, para cada palabra tiene una definición, que no es la definición del diccionario, sino es una definición que da la narradora, porque la narradora está contando una historia a través de esos términos, esas palabras que le mueven algo. Amistad, claro, le dice algo a ella, algo particular que tiene que ver con su vida. Amor también, y así. En ese sentido es una novela fragmentaria también. Sí, pero además tiene otra virtud. Cada definición es un poema en prosa, porque no nos olvidemos que Camila ganó el Yolanda Bedregal, es la ganadora más joven del Yolanda Bedregal. Ella ha ganado el concurso de novela, de poesía, de dramaturgia. Claro. ¿Qué le falta? Todo. Cuento. Sí, es una de nuestras autoras multipremiadas, y eso ya nomás tendría que invitarnos a sondear en su obra, ¿no? Claro, entonces es poeta. Cada definición es un poema en prosa. Entonces tienes un poemario y a la vez una novela. Cuando vas por la C, ¿no? Y ahí ya te das cuenta, este es el personaje central, este es el pasado, este es el presente, porque no hay una linealidad, solo hay definiciones que van así como Rayuela, fragmentitos. Pero Rayuela no, pues, o sea, Rayuela puedes ir saltando, digamos, podrías hacer esto. A Camila yo le dije, y podríamos hacer un juego así similar con la novela, de leer desde la Z, lo que sea, porque si traducimos al inglés, porque era una propuesta, traducir su novela, si traduces, necesariamente las palabras van a cambiar de lugar, claro, no van a estar, y ella dice, en orden alfabético. No, tienen que ir, porque tiene una lógica, ella es autora, y para ella tiene una lógica, tiene que estar así. Okay. Algunas sí cambien, dice, pero en general tienen que estar en ese orden, en el lugar donde están. Hay que leerlo en orden. Sí. Entonces, pero bueno, es como leerte un diccionario. No hay una linealidad, no hay una presentación de personajes, van apareciendo bien fragmentarios, ¿no? Así, en Amistad te habla, qué sé yo, Mario. Más adelante, Amor, Mario aparecerá de nuevo. Más adelante, en Vacío, Mario se fue, qué sé yo, ese tipo de cosas. Oye, y en calidad de chisme, ¿esa sí medio autobiográfica? Parece que sí. Ella dice que no, porque además, claro, a mí me daba la impresión de que algo malo le pasa a la narradora, así como que hubo una violación ahí por medio, pero nunca hay en la novela, o sea, al final no hay tal. Porque había como una cosa esa noche, lo que pasó esa noche cuando nos quedamos a dormir con los amigos, lo que pasó esa noche se va repitiendo. Yo dije, algo malo pasó esa noche. Y al final van a revelar que la violaron. Y era lo predecible. No pasa nada de eso. Entonces yo todavía enojado le iba a buscar. ¿Y por qué no te han violado? ¡Ay! ¿Cómo vas a decir eso? ¡Qué horror! ¿Qué te pasa? ¿No es autobiográfica? No, o sea, sí, no puedo escribir de lo que no conozco. Y hay mucho, digamos, de lo que he vivido, pero no es autobiográfico. No se podría decir. Ahora, los autores siempre dicen esto. Es por varias novelas así de varios autores, no voy a mencionar porque lo niegan siempre, pero este es autobiográfico. No, claro, sí puede ser que he conocido este lugar, pero no es. Claro.
No, yo nunca he estado en la 12 de octubre, sí. Claro. Sí, puede ser. Bueno, en todo caso eso no es ni un plus ni un menos, ¿no? No sé por qué habría que negarlo, pero Claro. ya. Pero es que es interesante porque creo que a los autores nos gusta. Pero, ¿sabes? Esto de lo autobiográfico, volviendo al tema vizcarriano. Vizcarra es autobiográfico total. ¿Ok? Entonces te cuenta lo que él ha vivido. O de un amigo que la ha conocido, que está ahí. Historias de la vida real, digamos. Y Cárdenas, en Periférica Boulevard, igual te retrata los márgenes, pero él se los inventa. Sí. ¿No? Yo me acuerdo de una entrevista, igual que le hicimos hace muchos años. El plan era meterlo a Adolfo en un auto y recorrer la avenida Periférica con él, para hacer toda la persecución policial, que es a lo largo de toda la Periférica, claro, ir por todos los y boliches. que transcurre en una noche, claro, en la novela. Sí. Entonces la novela llevarlo y que nos cuente, aquí pasa esto, aquí. Cuando estamos empezando la Periférica, empieza la entrevista. Bueno, aquí estamos en la avenida Periférica con el autor Adolfo Cárdenas, que nos va a guiar un recorrido, un tour privilegiado. Y el Adolfo ahí, pero yo no conozco esta avenida. Nunca he venido. ¿Qué periférica es esta? Sí. Claro, entonces, ahí recién, aunque fue decepcionante para la entrevista, porque queríamos hacer un tour por la avenida Periférica, pero para mí, como lector, agigantó la imagen que tenía el Adolfo, porque él nos ha hecho creer a todos que la conocía, o sea, que él se ha ido a esos bares, que él vivía por ahí. Que conocía o sea, los túneles. Y claro, si tú te pones a pensar, ahí hay una transcripción de la oralidad paceña, siempre hemos dicho eso, y en muchos casos debe haber, pero en otros él se inventaba. Claro, sí. Él se inventaba formas de hablar que nadie habla, pero la gente ahora cree que así deben hablar por ese barrio. Y no, él se inventó. Sí, fue pura invención y esa es una de las cosas más grandes, ¿no? Bueno, es decir, es que hay cosas donde hay que, obviamente, géneros que te piden apegarte a la realidad y el mérito está en cuán apegado estás a la realidad, y hay otros que obviamente te permiten volar y el mérito pues estará ahí, ¿no? Ok, para cerrar, porque estamos llegando al final, mi última propuesta, un autor que yo creo que hay que leer, y ahí voy a acudir un poco a lo que tú decías, no apuntando a una novela en específico, sino a un autor, porque tiene 3 novelas maravillosas, creo que es el C. Mendizábal. Creo que tiene que estar, en realidad él es un autor orureño, pero reconocido, autodefinido como paceño, y tenemos Alguien más a cargo, tenemos Pasado por Sal, y creo que tenemos una novela más de él, ¿no se te viene a la mente? No. Pero bueno, estas dos que estoy nombrando han sido premios nacionales de novela. Entonces, yo creo que es importante, nuevamente, en Alguien más a cargo está el humor presente, hay una persecución de un esposo celoso, cree que su esposa le está siendo infiel y quiere saber con quién está siendo infiel, entonces va detrás de ella. Imagínense todo lo que ocurre cuando quieres perseguir a alguien con una idea fija, medio paranoica, pero obviamente es una búsqueda que está destinada al fracaso, ¿no? Y por el otro lado, Pasado por Sal, es una novela que trata sobre 2 momentos históricos con 2 mujeres que representaron mucho en la vida del narrador, que al final de los años, pese a los 20 años que las separan, al final no se sabe si son la misma, si están desdobladas, si una era la hija, si una era la madre. Hay una cuestión así medio rara, pero totalmente disfrutable en el camino. Yo creo que ese es un autor que no podemos dejar de lado si pensamos en refrescar esta nueva narrativa, en tener propuestas para el público en general, y seguramente estamos dejando algunas por fuera, pero bueno, ese ha sido nuestro intento de nuestra propuesta. Perfecto, muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado en este intento de rearmar el canon boliviano. Obviamente hay para todos los gustos, muchos van a estar de acuerdo, en desacuerdo, es lo que pasa con cualquier canon. En todo caso, ustedes también pueden hacerlo en su casa, hacer el experimento y buscar los libros que les hemos aconsejado. Por ahí nos van a decir, nos han recomendado basura, o si van a estar agradecidos. Que les vaya bien. Hasta el siguiente domingo. Chao.